tema va a ser abordado por el doctor Óscar Fuentes Mariles y la temática de su ponencia es hidrogramas asociados a distintos periodos de retorno para revisión del funcionamiento de la red de drenaje principal de la zona conurbada de la Ciudad de México. Doctor, adelante. Desafortunadamente, en el transcurso del mismo tuvimos que detenernos, casi en forma súbita, de repente se canceló. Sí. Miren, me voy a referir a una de las partes de ese trabajo. Consistía finalmente en llegar a representar la red principal de drenaje de la Ciudad de México y probar para distintas políticas de operar algunas conexiones que hay entre algunas de las partes principales, entonces, cómo hacerle de la mejor manera para que las inundaciones se minimicen, sean lo más pequeñas posibles. Al respecto, existe actualmente un sistema implantado que se le llama protocolo de la Ciudad de México, donde instituciones de 3 estados, de la Ciudad de México, del Estado de México y de Hidalgo, han participado en la formulación del mismo. Yo me estoy refiriendo simplemente a una parte del estudio que consistía en obtener qué cantidad de agua, por ejemplo, iba a ingresar en distintas partes de esta red principal de drenaje a fin de evitar inundaciones para tormentas que se consideren muy graves, muy fuertes, en distintas partes de la zona conurbada de la Ciudad de México. Bueno, he dividido la presentación en esas 5 partes y referiré de forma muy rápida a cada una de ellas, pero la idea principal es lo que estaba aquí señalado. Pretendíamos revisar el sistema principal de drenaje bajo distintas perspectivas a efecto de que la política o la operación que se iba a implantar fuera robusta, fuera suficiente, fuera adecuada. Sobre todo pensando que hay una serie de obras nuevas que se han estado construyendo en la Ciudad de México, como es, por ejemplo, el túnel emisor del Oriente, el famoso TEO, que pues no está contemplado, no está considerado dentro de las maniobras que se hacen para echar a andar, a operar algún sistema de emergencia en el momento que se están presentando lluvias intensas. La primera parte pues se consistió en tratar de ver en lo referente a cómo se distribuye la lluvia en toda la zona. Principalmente las dividimos en 2 partes, una distribución en el espacio, en distintas zonas, en el norte, en el sur, en el centro, cómo es la lluvia en la región, a efecto de luego tomar en cuenta tormentas que sean interesantes, importantes en alguna zona y tratar de ver cómo responde el sistema principal de drenaje. En forma paralela a la ejecución de estas actividades, se estaba realizando también la revisión del sistema principal de drenaje, ver cómo estaba constituido, qué tuberías tiene, cómo están las conexiones, qué diámetros, cómo están unidos, etcétera, porque pues, hay varias versiones de este tipo de infraestructura que no está actualizado, que ya tiene tiempo de que pues, se hizo algún análisis y pues tuvimos oportunidad de hacer una visita a lugares estratégicos importantes y verificar algunos puntos para tener confianza en que esa representación del sistema principal de drenaje fuera adecuada. Interesaba sobre todo ver qué iba a acontecer con lluvias, por ejemplo, que se estén registrando día con día y ver cómo se comportaba. Pero también a un efecto ya de revisión de un comportamiento a largo plazo o ante tormentas intensas, por ejemplo, o tormentas muy concentradas en una zona con periodos de retorno altos, ver cómo operaba y que también podría ser una herramienta auxiliar, por ejemplo, para establecer mapas de inundación para análisis de vulnerabilidad y de riesgo. Perdón. Bueno, la idea fue pues, tratar de ver cómo estaba construida la zona principal que contribuye con los escurrimientos
provenientes de agua de lluvia en las zonas. Pudimos separar la zona de interés en 7 zonas y tomar en cuenta en cada una de ellas el número de estaciones pluviométricas que tenían información suficiente durante varios años para poder reportar pues cómo estaba la variación, como les decía primero, en distintas zonas, en tipo espacial, y después hacer un análisis de tipo temporal de la misma. Tuvimos oportunidad, por ejemplo, en cada una de estas subregiones en las que se fue separando la zona principal, ver para distintas tormentas importantes cuáles habían sido las lluvias pues predominantes, y caracterizándolo con la lluvia media máxima anual, pues ver de aquellas tormentas en distintas épocas en las cuales habían ocurrido a efecto de ir detectando en cada una de las zonas qué lluvias eran importantes para cada una de ellas, por lo que vamos a comentar adelante. Tuvimos, antes de proceder a hacer nuestros análisis espaciales usando isolíneas de igual altura de lluvia o solletas, pues hacer un análisis de la variación espacial. Tuvimos oportunidad de sacar semivariogramas a efecto también de establecer cuál es la distancia recomendada, adecuada para en qué distancia se podía encontrar de un aparato medidor de lluvia con respecto a otros, y también pensando en que había una intención de incrementar el número de aparatos de medición, sobre todo en la zona del oriente, pues ver cómo se podrían estos colocar. Tuvimos oportunidad entonces en cada una de las subcuencas establecer cuáles eran las condiciones más grandes para tormentas importantes, y detectábamos, por ejemplo, estas tormentas de las más relevantes debido a un ciclón tropical que se fue a Arlene, que la zona oriente fue la que presentaba el valor más grande. En cambio, en otras partes de la zona en estudio, pues había unas que eran mucho menos intensas. En cambio, para otra tormenta sucedía algo diferente. En la zona sur teníamos las lluvias más fuertes y ya, por ejemplo, el oriente ya no era la más importante. Esto era de importante interés debido a que, pues, cuando pusiéramos a la representación de la lluvia, pues, iba a haber algunas que tendríamos que concentrar la parte mayor de las láminas de lluvia en esta región, y en algunas otras análisis en esta, o en algunas de las otras que también pudieran ser interesantes, influir en el resultado de los movimientos del líquido en el interior de esta red principal. De ese modo, pues pudiendo haciendo un análisis con la técnica de polígonos de T, sacamos los promedios. Era día con día, el número de estaciones que estaban operando en un día era distinto al del día siguiente, y a veces eso nos llevaba pues a nueva constitución de los polígonos y hacer otro análisis de inmediato. Esto lo hicimos pues prácticamente para todas las zonas de las 7 zonas en que habíamos estado haciendo la clasificación de la zona general, y pues después de un cierto tiempo pudimos establecer en cada una de las distintas regiones, para las tormentas que vimos eran las más fuertes, cuáles eran los valores más grandes. Aquí estábamos indicando en color azul, por ejemplo, los valores mayores, y veíamos que para la misma fecha, para una fecha en particular, por ejemplo, estas 2 zonas sí representaron el valor mayor en ellas, pero ya para otra tormenta de las más famosas que se toman luego como referencia para los estudios, las del 88, pues ya predominaban, eran las mayores en estas otras regiones. De este modo, pudimos también establecer pues para cada uno de ellos, con base en eso, una serie de factores que nos permitieran pasar de las lluvias medidas a lluvias asociadas a determinados periodos de retorno para cada una de las distintas regiones. De esta manera pudimos establecer para cada una de las regiones cuáles eran para distintos periodos de retorno los valores que deberíamos de considerar, y que eso nos iba a permitir a la hora de establecer las tormentas en distintas partes de la ciudad, pues con esto nos íbamos a orientar, y también nos iba a permitir obtener una serie de coeficientes factores que nos podrían permitir transformar lluvias registradas en una cierta fecha a distintos periodos de retorno,
tratando de destacar que en esas regiones fueran las mayores, a efecto de que, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo el análisis del centro, a través de una tormenta donde el centro fue la mayor, pudiéramos tener también información de estos. Esto se repitió para varias tormentas, de tal forma que aún pensando en que estábamos en 50 años de periodo de retorno, teníamos concentrada la lluvia en distintas zonas y otra distribución diferente, por lo que para el mismo periodo de retorno, pues teníamos distintas respuestas, distintas lluvias en distintas partes. Posteriormente pasamos a hacer una división en el tiempo de cómo se estaban distribuyendo. Para eso usamos primero los factores de Chen, que se recomienda para zonas como la de México, que son donde el tipo de lluvias que se desarrollan, pero también analizamos cómo habían ocurrido las lluvias en estas dos tormentas y vimos que aquí ya no se concentraban en 8 horas o 12 horas, que era lo mayor. Aquí prácticamente fueron unas lluvias extendidas. Con esta información, pues lo que procedió es tratar de ubicar las distintas láminas de lluvia en una serie de áreas que contribuían con su escurrimiento al flujo y tratar de ver con un método de transformación cómo podíamos pasar de las láminas de lluvia en distintas zonas ya a hidrogramas, gráficas que nos muestran cómo va cambiando el caudal, la cantidad de agua que está entrando en distintas zonas de la red. De esta manera, pues pudimos ya en la introducción en el modelo, viéndolas y ver dónde estaban ingresando en esto, pues hacer una representación más adecuada. Esto, pues desafortunadamente no fue todavía suficiente, porque había una serie de regiones que todavía no se estaban considerando y que íbamos a analizar, que son los provenientes de las presas de Porito, un conjunto de presas que están en la zona oriente de la ciudad, donde pues también las lluvias se van conformando en sus cuencas y se van después de alguna manera relacionando varias de ellas, algunas se intercomunican, después ya llega finalmente a una parte importante del sistema principal de drenaje, por ejemplo el interceptor del emisor oriente y el interceptor y la laguna el vaso de Cristo que ahí tenemos conformado. Muchos de estos hidrogramas pues se van juntando y nos llegan afuera. Finalmente, pues lo que tendríamos era analizar ese protocolo. Este está establecido, aquí tiene una serie de firmas que es de los grupos que están interviniendo para poder hacerlo oficial, y aquí está instalado algunos de los criterios que se emplean para activar cuando empieza está en un estado de emergencia y se quiere manejar la red principal. Aquí uno de los criterios consistía en establecer a partir de las lluvias medidas en estas estaciones, si llegaban a cierta magnitud del orden de 8 milímetros, activarlo, o si bien en algunos lugares subía el nivel del agua en algunas lumbreras, poderlo también activar. Aquí están marcados 24 sitios que se considera son de operación posible para que se reduzcan las inundaciones en esta parte. De esta manera, algunos de los sistemas donde existe esa relación entre conductos, o hay estructuras que cambian el líquido de un conducto a otro, como esta de las más importantes, pues se pudieron ubicar y después se hicieron las representaciones con las lluvias que les había comentado, ya puesta en un modelo de simulación de drenaje que es el SWMM, pues cómo se estaría comportando y qué hidrogramas se podrían estar esperando en cada uno de estos lugares para que conforme se estableciera alguna política de operación, ver cómo responden en estas distintas zonas y ver si efectivamente ya no se llegan a presentar derrames. Como conclusiones del trabajo, pues decimos que tenemos una metodología que nos permitiría todavía analizar muchas tormentas de manera relativamente rápida y calcular los hidrogramas para hacer un análisis hidráulico que permitiría tener muchos resultados que pudieran estar organizados para establecer unas políticas de operación adecuadas. La revisión del drenaje principal es muy importante, sobre todo ahora con las modificaciones que se han realizado, las obras más recientes que se han hecho en la misma, y sobre todo cuando ya empiece a presentarse modificaciones relevantes por la construcción del nuevo aeropuerto o por cómo haya quedado, si es que se llega a detener por alguna razón que no sabemos. Y pues de esta
manera podríamos continuar y profundizar en estas políticas para hacerlas más seguras y sobre todo pensando en que hay estructuras nuevas que hay que poner en marcha y que, por ejemplo, la de salida de Oc hacia el río Tula, que es un río limitado, también estar seguros de que esto no le va a causar problemas. Es todo, muchas veces. Muchísimas gracias, Óscar. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Óscar.